Entendemos que es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Lo que es la corteza cerebral está compuesta por una fina lámina de neuronas. Esta es la responsable de pensar, percibir y entender. También entendemos que es la parte más voluminosa y es la que está como más desarrollada en los humanos. Evolutivamente, esta es una de las partes más recientes, ¿sí? Bueno, en lo que es la corteza cerebral podemos ver que se divide en dos partes, ¿sí? Lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esas son las divisiones de lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Las funciones que cumple cada una de estas son, digamos, lo que es el hemisferio izquierdo tiene las funciones de lo que son el lenguaje, los números, la lectura y el razonamiento. Lo que es el hemisferio derecho tiene las funciones de lo que es la música, el arte y la imaginación. Bueno, también en el tema de la corteza cerebral tenemos lo que son las fisuras más importantes y las circunvalaciones. En lo que son, por ejemplo, las fisuras más importantes de esto son la fisura central, que es la misma fisura de Rolando, y la fisura lateral, que es a la que también le podemos llamar la fisura de Silvio, ¿sí? Entre esas fisuras encontramos lo que son las fisuras y lo que son las circunvoluciones, pero voy a explicar las más importantes. Entonces, acá está la fisura central. Delante de la fisura central encontramos lo que es la precentral y en la parte de atrás está la postcentral, ¿sí? Bueno, esta parte se divide en 4 lóbulos importantes, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y este de acá, que es el lóbulo occipital, ¿sí? Bueno, entonces, las fisuras que encontramos en lo que es la parte frontal, que es la acá, son la fisura frontal superior y la fisura frontal inferior. En la fisura frontal inferior encontramos 3 circunvalaciones, que son la opecular, que es esta de acá, la triangular y lo que es la orbital. Esas son las circunvoluciones de la fisura frontal inferior. Bueno, en la parte postcentral, que esta vendría siendo lo que es el lóbulo parietal, en la parte de acá, encontramos acá un lobulillo superior y un lobulillo inferior, que son las que están en la parte postcentral del lóbulo parietal. Bueno, en la parte occipital está una de las fisuras más importantes, que son las encargadas de la visión. Y en la parte temporal encontramos 2 fisuras, que son la superior y la inferior. De estas se derivan 3 circunvoluciones, que son circunvalación superior, temporal media y temporal inferior. Estas son las circunvalaciones más importantes de lo que es la corteza cerebral. Bueno, ahora les voy a explicar las funciones que tienen los 4 lóbulos que ya les había hablado antes de ellos. La parte anterior fue la parte anatómica. Ahora yo les voy a explicar lo que es la función de cada uno de estos. Bueno, entonces tenemos el lóbulo parietal, temporal, frontal y occipital. ¿Cuál es la función del parietal? La función del parietal es el tacto, sensibilidad, percepción, la temperatura y el dolor. La temporal tiene como función la comprensión, el lenguaje, las tareas visuales y lo que es la memoria. El lóbulo frontal es el encargado de controlar los músculos y lo que es la lingüística y lo oral, ¿sí? Y el occipital, como yo ya les había explicado anteriormente, está encargado de lo que es la visión. Entonces, por ende, este tiene como función el pensamiento, la emoción, la interpretación de imágenes, que es como el papel que cumple la parte occipital. Estas son las funciones y las circunvalaciones, pues, que les quería explicar como lo más importante de la corteza cerebral. Buenas tardes, mi nombre es Diana Arias, estudiante de segundo semestre de Psicología. Hoy vamos a hablar un poco sobre la principal característica de la corteza cerebral. Está constituida por capas de sustancia gris, que conforman la estructura de la corteza y definen su organización y su estructura funcional. Las capas de la corteza cerebral
corresponden a un momento evolutivo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio de la especie humana, el cerebro estaba menos desarrollado y la corteza presentaba menos capas. Para ello, vamos a comenzar un poco a indagar sobre cada una de las capas. La primera capa, capa molecular o plexiforme. Esta está constituida por una capa de sinapsis. En la segunda capa, la capa granular externa, encontramos que esta contiene muchas pequeñas células piramidales y estrelladas y llegan a aferencias de otras áreas corticales. En la tercera capa piramidal externa encontramos que contienen células piramidales que envían sus axones hacia otros sitios de la corteza o distintos destinos subcorticales. En la cuarta capa granular interna encontramos que está conformada por células estrelladas y se encuentran agrupadas y reciben aferencias del tálamo. En la quinta capa piramidal interna encontramos que contiene células piramidales estrelladas y de Martinotti. Los axones que contiene esta capa son de proyección subcortical y los conforma el tronco y la médula principalmente. En la última capa multiforme o polimórfica predominan las células fusiformes, que envían información a la corteza, al tálamo y los núcleos estriados. También vamos a clasificar, a definir cada una de las células que se encontraban en las capas que nombramos anteriormente. Entonces vamos a encontrar células piramidales, estrelladas, fusiformes, células horizontales de Cajal y células de Martinotti. Aquí vamos a hacer una pequeña relación de lo que son las células en cuanto a la ubicación en cada una de las capas. Entonces bien podemos observar que la célula piramidal las encontramos de color rojo y vemos la ubicación desde la sexta hasta la primera capa. Igualmente con la célula estrellada, con la horizontal, con la fusiforme o la célula Martinotti, también las podemos ver ubicadas según el color. Entonces encontramos la célula Martinotti, la horizontal, la fusiforme y pues la piramidal, que ya la habíamos nombrado anteriormente, dentro de cada una de las capas ya mencionadas. Vamos a comenzar a hablar de las características que contiene cada una de las neuronas. Por ejemplo, en la neurona piramidal encontramos que su nombre procede de su soma. También podemos decir que ellas varían de tamaño y que son las más grandes del sistema nervioso central. Principalmente son neuronas eferentes. Encontramos las células de nombre estrellada, que son neuronas de axón corto, principalmente interneuronas corticales. También encontramos la horizontal de Cajal, que son interneuronas que se encuentran en la capa molecular y suelen desaparecer después del nacimiento. Encontramos también las células fusiformes, que se encuentran en la capa multiforme y sus axones salen de la corteza. Y por último, en la célula o en la neurona Martinotti encontramos que son neuronas, interneuronas, que se encuentran en todas las capas y sus axones salen de la superficie de las capas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Aida Juliet Cardona Velosa, estudiante de Psicología del segundo semestre. Yo les voy a hablar de los planos anatómicos. Para poder tener claro este tema, debemos saber qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano y la relación que tienen los órganos entre sí, que lo conforman. Dentro de estos órganos tenemos hígado, riñones, corazón, pulmones, cerebro, entre otros. Los planos anatómicos son los planos hipotéticos que se utilizan en la anatomía, en la biología y en la física para marcar o trazar el cuerpo de manera imaginaria y así permitir la descripción y ubicación de todo lo que lo compone.
El cuerpo está compuesto por músculos, articulaciones, huesos, etc. Los planos anatómicos, dentro de estos se encuentra el plano sagital, también conocido como plano medial longitudinal, que es el encargado de dividir el cuerpo en izquierda o derecha. El plano coronal, frontal o vertical, es el encargado de dividir el cuerpo en la parte dorsal, posterior o ventral, anterior o frontal. El plano transversal o axial es el encargado de dividir el cuerpo en porciones craneales y cabeza y lumbar baja. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Vieda, de segundo semestre de Psicología. Les voy a hablar sobre el ciclo circadiano. Esos son unos doctores que ganaron el premio Nobel por identificar el funcionamiento de este reloj que lo encontramos en las plantas, animales y seres vivos, ¿sí? Este ritmo se adapta al movimiento de la Tierra, ellos afirmaron las sospechas que el astrónomo Jean Jacques, él observaba las plantas y él decía que las plantas tenían su propio reloj biológico, ya que cuando salía el sol, las plantas abrían sus hojas y cuando el sol llegaba en la noche, las plantas cerraban sus hojitas, ¿sí? ¿Qué es el reloj biológico? El reloj biológico es donde las funciones fisiológicas del cuerpo del organismo regulan y se repiten cada 24 horas. Coinciden en los estados de sueño y de vigilia. ¿Cómo o por qué funciona este ciclo circadiano en nosotros? Funciona por el núcleo supraquiasmático que está ubicado en el hipotálamo del reloj biológico, sincronizando los ritmos periféricos y la estimulación de la segregación de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño cuando estamos en el estado de relajación al momento de acostarnos y tenemos el cuarto o nuestro sitio de dormir oscuro. ¿Por qué? Porque en horas de la noche, tipo 9 de la noche, esta hormona se empieza a segregar, dándonos la información de que ya es hora de ir a dormir, ¿sí? ¿Por dónde se recibe esta información? Se recibe la información a través de la retina de los ojos, ¿sí? Ya que la retina contiene fotorreceptores que permiten distinguir formas y colores. Estas poseen células llamadas melanopsinas que llevan la información a través del tracto retino-hipotalámico por medio de sinapsis. Aquí encontramos el reloj biológico, inicia desde las 6 de la mañana, que es donde aumenta la presión sanguínea y es donde se tiene más problemas del corazón, o sea, se tiende a tener paros cardíacos. En esa hora también los hombres segregan mucha testosterona, la cual hace que ellos se despierten con una erección. A las 7:30, lo que les decía, la secreción de la metalón, en esta hora, qué pena, la secreción de la melatonina es muy baja, entonces ahí es donde ya empieza a disminuir porque ya estamos despiertos. También a las 8 de la mañana, qué pena, a las 8 de la mañana, el intestino empieza a funcionar y a tener movimientos intestinales, pues, donde hacemos las heces. A las 10 de la mañana, esta es una hora donde donde la memoria a corto plazo es más activa y es donde retenemos más información. ¿Sí? Ya las 12 del mediodía
ya el sistema nos empieza a dar la información de que es hora de ir a almorzar. En este momento es donde el cuerpo entra en un estado como de relajación porque está absorbiendo todas las vitaminas y nutrientes que nosotros acabamos de ingerir. Entonces por eso a veces nos dan un poco de sueño a esa hora. Ya por la tarde, a las 2 de la tarde, ya tiene uno una máxima actividad en el cuerpo. A las 5 es donde está la máxima eficiencia cardiovascular y muscular. Es el punto donde se puede realizar un máximo de ejercicios de cuerpo, ¿no? Ya a las 6 de la tarde es donde el cuerpo empieza a pedirle la comida. En este momento es donde el hígado, al tomar un poco de alcohol, funciona mejor, ¿sí? Entonces es la mejor hora para tomar bebidas alcohólicas. Ya a las 9 de la noche, en ese momento, el núcleo supraquiasmático empieza a secretar la melatonina. Entonces en ese punto es donde empezamos a sentir el sueño, la pesadez y todo. Ya a las 10 de la noche es donde cesan todo el movimiento gastrointestinal, o sea, todo el cuerpo está relajado. Y a las 2 de la mañana es donde tenemos el sueño más profundo y es donde empieza a regular el hipotálamo empieza a soltar todas las hormonas y a crearlas, por decirlo así, a soltar todas esas hormonas. ¿Qué es el jet lag? El jet lag es cuando una persona se expone a cambios bruscos de horarios, o sea, son las personas que viajan mucho en avión, ¿sí? Y esto produce un cambio repentino. El ritmo circadiano del sueño se encuentra desorientado con el nuevo horario, ya que al viajar al este y al oeste puede que aumente o disminuya las horas de horario en el día. No es más.